Hola, hola. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es la cultura empresarial en entornos de trabajo remotos. Vamos a hablar sobre la responsabilidad y la conexión que tiene la responsabilidad y el compromiso. Vamos a hablar también sobre la importancia de generar esta responsabilidad dentro de un entorno de trabajo y dentro de los equipos de trabajo. Y además vamos a hablar de la importancia de empoderar a las personas dentro de este ambiente de trabajo remoto para que la responsabilidad se genere de manera más dinámica. Entonces, el episodio está muy interesante, los invitamos a escucharlo justo ahora. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es la cultura empresarial en un entorno de trabajo remoto. Y hablamos de construir conexiones, ¿verdad? Entonces, yo pienso que podemos hablar charlando un poquito sobre la cultura y la responsabilidad. ¿Cuál es la conexión que tú encuentras entre la cultura empresarial y la responsabilidad? Bueno, yo creo que la responsabilidad es una de los pilares de construir cultura, porque lo que tú más, o sea, cuando estamos hablando de empresas, lo que uno más busca es llegar a un objetivo. O sea, tú estás en una empresa, la empresa está construyendo algo, está llegando a algo. Ujú. Entonces, uno tiene que setear la responsabilidad de tal manera que la gente sepa que están ahí para cumplir una misión, ¿cierto? Ese es como el objetivo de la empresa, es cumplir una misión. Entonces, es uno de los pilares porque cuando se genera esta cultura de responsabilidad, las personas logran entender que cada individuo tiene algo que aportar y De dos, acuerdo. que como equipo también se construye esa responsabilidad y se construye esa capacidad de decir, mira, nosotros como equipo también tenemos que entregar algo. Entonces, la cultura de responsabilidad nace en el individuo y se riega, digamos que, o se cultiva a lo largo del individuo y los equipos que conforman la organización. Ok. Entonces, digamos que para mí ese es uno de los pilares, es la responsabilidad, entendiendo que la misión de la empresa es entregar valor y hay Ujú. que tener un grado de responsabilidad para poder lograr llegar a esa misión, lograr llegar a entregar valor. Porque si tú piensas en otros ambientes más lapsos, no sé, que no tienen esto, es más fácil que tú no tengas la responsabilidad como uno de los principios o uno de los fundamentos bases. Pero en un ambiente laboral donde el enfoque y la misión día a día es entregar valor, Ujú. para que haya, para uno poder medir y que puedas ver el crecimiento y puedas ver el valor que se está entregando, tiene que existir una cultura de responsabilidad. Yo pienso que hoy en día, hoy lo que vamos a hablar en el podcast va muy dado a cómo se construye y cómo se mide, o sea, cómo puedes tú entablar una cultura de responsabilidad, porque se ve muy diferente dos cosas. Digamos que también con un ejemplo creo que se puede empezar a hablar más fácil. Ok. Y es, una cultura de responsabilidad es una cultura, y eso también lo hemos hablado últimamente, donde tú tienes, eh, digamos que todas las empresas tienen este tema de timelines, cuando las entregas, ¿cierto? Yo Sí. entrego en una semana, entrego en un día, entrego en un mes, y sabemos que para que funcione el mundo empresarial, funciona a través de cómo tú gestiones entregas y gestiones, coordines las diferentes entregas, ¿cierto? Tienes clientes, el cliente depende, probablemente hay mucha interdependencia entre las cosas que empiezas a hacer en un ambiente empresarial. Entonces, Sí. un cliente puede depender mucho de lo que tú estés desarrollando y necesita un tiempo que tú puedas entregarle el servicio, entregarle el producto y todo eso. Entonces, la cultura de responsabilidad nace desde ahí y digamos que es necesaria para que puedas construir en un ambiente de interrelaciones, como es un ambiente de interdependencias, porque esas otras personas dependen de la entrega que tú vas a hacer en un tiempo específico. Claro. Entonces, todo de ahí para atrás debería funcionar bajo la cultura de responsabilidad. ¿Y cuál es la cultura de responsabilidad? Que uno pueda fijar algunos tiempos y que dentro de esos tiempos se puedan respetar lo máximo posible para que exista la entrega final, De ¿cierto? acuerdo. Entonces, ¿cómo se ve eso? Y eso lo vemos todos los días. Listo, tenemos una tarea. ¿Cuándo puedes entregar la tarea? Mañana. ¿Cómo se ve que no hay una cultura de responsabilidad? Porque el mañana son 4 días después, Ujú. ¿cierto? ¿Cómo se ve una cultura de responsabilidad más fuerte? Es entender, uno, eh, saber estimar y cumplir, ¿cierto? El tema de la palabra es muy importante en una cultura de responsabilidad y tú sabes que uno ya va detectando qué personas cumplen. Claro. Y eso es lo que muestra la cultura de responsabilidad. A mí todo este tema de la responsabilidad me gusta mucho porque
Hay otra palabra que se ata mucho y es cuando existe una cultura de responsabilidad, se genera compromiso, ¿cierto? Y el compromiso hace que la gente realmente entre en una dinámica de trabajo en donde yo me meto en mi papel y sé que realmente tengo que hacer algo, tengo un compromiso, mi palabra pesa, ¿cierto? Entonces, para mí son dos cosas que van muy atadas y son muy similares, ¿cierto? Y hasta qué punto, porque lo acabas de mencionar, nosotros podemos generar realmente responsabilidad, ¿cierto? La responsabilidad se genera, se pone, se le planta a la persona o la persona tiene que traer esa cultura de responsabilidad con ella misma. Mm, Yo creo que la cultura de responsabilidad se fomenta y se trabaja mucho en una empresa. Yo pienso que, digamos que el humano es, dentro de todo, buscamos siempre, y es algo como que se ha estudiado desde la biología, desde la psicología y todo esto, y es el cerebro lo que siempre va a buscar es el camino más fácil, ¿cierto? Entonces, Ujú. casi siempre el camino más fácil, ejemplo, estas son encrucijadas que tú tienes a diario con este tipo de empresas y con este tipo de culturas, y tú tienes una entrega, ¿cierto? Y tú tienes la necesidad de trabajar esta noche o de trabajar el fin de semana o de reorganizar ciertas cosas. Tienes dos opciones. Lo haces, reorganizas y cumples, o simplemente dices, no, no cumplí y que se vaya, ¿cierto? Es para mí una cultura de responsabilidad, es una cultura que intenta buscar que esas entregas y eso pese, ¿cierto? Porque es que lastimosamente si no hay eso, la gente siempre se toma el camino más fácil y es como, no, pues si no hay, o sea, si no se respetan los tiempos, pues yo entrego y me postergo 3, 4 días y no importa, ¿cierto? Ya, pero fíjate que ahí es en donde yo pienso que hay una dicotomía. ¿Cierto? Porque está la cultura de responsabilidad, que la responsabilidad además debe ser de doble vía, ¿cierto? No puede ser Ujú, simplemente de un lado, sino que también tiene que ser del otro. Así como tú te preocupas por cumplir con tiempos, por cumplir con las entregas que tienes, ¿verdad? Yo tengo que también ser responsable en la carga que estoy poniendo sobre un equipo, ¿cierto? ujú, Es decir, yo tampoco puedo pretender que el equipo trabaje todo el tiempo hasta las 3 de la mañana, ¿verdad? ujú, Eso también entra en la cultura de responsabilidad, la responsabilidad que tú tienes como líder de gestionar el equipo de manera apropiada. Y ujú, eso entra, por ejemplo, si estoy trabajando con clientes, setear timelines o setear tiempos de entrega reales. ¿Sí? ujú. No sobrecargarse por comprometer de más, porque sé que no tengo un equipo al que puedo realmente comprometer a ese nivel. Y ahí entra mucho lo que es el compromiso, ¿sí? Porque uno puede setear esta cultura de responsabilidad. Yo sé que tengo que cumplir con la cultura, pero en la medida en la que yo estoy comprometido con mi trabajo y en la medida en la que yo me siento comprometido con mi meta y con la empresa y con el equipo, ¿verdad? Ahí la dinámica cambia. Entonces pasa de ser un tema de responsabilidad a ser un tema de compromiso. Para mí, ¿no? Son dos palabras que son muy similares, pero tienen una connotación muy distinta, porque hasta qué punto yo puedo ser responsable pero no comprometido y hasta qué punto yo puedo ser muy comprometido pero poco responsable, ¿sí? Por ejemplo, puede que yo tenga un trabajo y que tenga que entregar el viernes y el lunes lo empecé a hacer, pero voy suave y suave y suave y suave y suave. Y el jueves por la noche me trasnocho porque lo tengo que entregar. No estoy siendo responsable. Estoy siendo comprometido, pero no estoy siendo responsable, ¿cierto? Porque me comprometí a que voy a cumplir con esto y lo voy a hacer, pero realmente si hubiera sido responsable, le hubiera trabajado fuerte durante toda la semana para llegar a la meta a tiempo. ¿Me hago entender? Pero igual estás entregando el trabajo en la fecha que es. De Sí, yo, acuerdo, pero para mí son dos cosas, es una connotación pequeña pero diferente. yo no la veo. Yo no la veo porque es que a la final también ya estás tocando un tema de cómo le gusta, o sea, cómo trabaja la persona. Si hay interdependencias en lo que tú estás haciendo, pues tiene mayor lógica que puedas irlo trabajando día a día para poder reducir el riesgo de que pueda fallar. Pero si a la final está claro lo que tienes que hacer y no hay mayor como interdependencia, Ujú. el hecho de que los cojas de hacer al principio, en la mitad o al final, creo que ya va más en cómo cada persona organice. Es cierto, De acuerdo. si yo sé que lo puedo entregar, o sea, se lo puedo construir el último día, lo construyo el último día, si así yo organicé, si fue algo más premeditado y más planeado, Ujú. para mí me parece que está bien, y me parece que cumple con el grado de compromiso y responsabilidad.
me parece que el punto no es cuándo lo haces, sino de pronto cómo planeas hacerlo, ¿cierto? Porque si tú lo planeas, es algo consciente Ujú. en el que tú dices, no, listo, mira, organizo este día así, este día así, este día así, y este día llego a esto, y si lo llegas, lo cumples. Sí. Creo que es diferente si de pronto es más como un tema de procrastinar el trabajo importante. Yo simplemente ni siquiera organizar los días, sino que entrar en esa dinámica de postergarlo, Ujú. solo porque no quiero hacerlo, me da pereza, lo que sea. Creo que eso puede tener una connotación diferente, pero entraría más por ese lado a mi parecer, ¿no? Ok, ok. Bueno, y volviendo a la pregunta, ¿generamos compromiso, generamos responsabilidad o esto viene con la persona? Yo creo que ambas. Yo creo que primero que todo, sí llega con las personas. Eso sí es clave. Y nosotros dentro de todo lo que hemos hablado de la cultura, uno de los pilares de la cultura es a quién dejas entrar a la cultura. Ujú. Porque obviamente la cultura se construye a través de todas las interacciones de los miembros de la cultura. Entonces, ahí ya ese es el primer filtro, ¿no? Esa es la primera base de la cultura. Entonces, cuando hablamos de que hay una cultura de responsabilidad y compromiso, obviamente vas a tener que buscar gente que tenga alto digamos que ese stat, Sí. ¿cómo se dice stat? La Eh, estadística, o sea, no, sí, no sé cómo se dice estar. sí. Pero sí, entonces, igual, ya que también tenemos a Luisa nos puede ir ayudando con Buscando el término. el término, ya que nosotros estamos sin tecnología, pero está. Eh, entonces sí, tú buscas personas con esos atributos, diría yo, altos. Entonces, por ahí me parece que eso es lo primero, el filtro. Ujú. Y, eh, y ya después, la cultura ayuda bastante a que puedas organizar de mejor manera, o más bien, ayuda bastante a que se potencie esos Fomentar. atributos, eso, fomentar y potenciar esos atributos que ya vienen innatos en las personas. Entonces, eso me parece que es muy importante. O así Ok. lo vería yo. Bueno, de acuerdo. Listo. Ahora, hablando un poquito de la responsabilidad y de cómo esto se ata con la cultura, ¿hay otra cosa, como otro punto que quieras tocar respecto a ese tema? De la responsabilidad. Sí. Bueno, hay varios temas acá que para mí son importantes. Yo creo que van muy de la mano. Ujú. Nosotros estamos hablando un poco de la responsabilidad y de la cultura en general en el ambiente remoto. Ujú. Entonces, a mí con la responsabilidad me gustaría también entrar a hablar un poco o sea, para la gente que escucha, es como, bueno, estamos entendiendo un poco para nosotros lo que hemos visto que es la responsabilidad, y cómo se aplica, pero cómo lo aplicamos en un ambiente remoto. O sea, ¿qué fomenta? Porque a la final lo que nosotros queremos hacer es, bueno, este episodio no es tanto de la parte de contratación y del filtro de como que Sí. estamos hablando, pero digamos que ya tienes un equipo bastante sólido en esos atributos de responsabilidad, de Ujú. compromiso. Eh, ¿Cómo fomentas tú y cómo fomentas tú ahora sí en el ambiente remoto esa responsabilidad, ese compromiso? Que es algo que me parece que sería interesante que podamos tocar. Ejemplo, ¿cómo generas tú, por ejemplo, lo que estamos hablando? Hablamos de dos temas desde dos puntos diferentes. Hablamos desde la carga que se debe gestionar a partir de la responsabilidad de la empresa y de los líderes de la empresa. De acuerdo. Y después hablamos de la responsabilidad que se debe gestionar a través de el individuo o el equipo Ujú. cuando se comprometen a una entrega, De ¿cierto? acuerdo. Entonces, teniendo eso, ¿cómo lo hacemos? O sea, una, ¿cómo gestionas tú esas dos cargas? ¿Cómo gestionas tú esas dos cosas y generas desde el inicio ese compromiso? Porque es que yo creo que el compromiso se da cuando ambas partes dicen como, mira, hay que hacer esto y uno dice, sí, o sea, creo, o sea, se puede hacer, ¿cierto? Ese es el compromiso. Si a mí me dan una tarea que yo sé que no se va a hacer, ¿cierto? Es como, listo, necesito para mañana que me construyas un cohete para la luna. Yo estoy seguro que eso no Sí. se va a poder hacer, ¿cierto? Creo que te voy a quedar mal. Exacto, entonces digamos que nunca voy a generar compromiso. El Ujú. compromiso se genera a través el compromiso, que como tú dices, también nos lleva a esa responsabilidad, se genera a través de fijar esas metas. Realistas. Sí, y ojo que aquí es donde se nos enreda un poco porque es el tema que siempre hemos hablado y lo hablamos en el otro día con el libro de Winning. Ujú. Hay metas, las metas realistas
tienen que ser realistas, pero tienen que ser demandantes en un equipo Claro. de alto nivel, ¿cierto? Entonces, si se siente un poco incómodo, está bien. Si se siente muy incómodo, creo que está mal, ¿cierto? Porque ya es donde tú dices la sobrecarga del equipo. Pero Ujú. si hay que hacer un trabajo duro, es probablemente porque se está buscando ganar, ¿no? Se está buscando Claro, ganar y el mundo de los negocios en una gran parte es una competencia, entonces hay que ganar, ¿cierto? de Entonces acuerdo. esa parte es importante. Pero volviendo al tema de cómo se construye en un ambiente remoto, ¿qué piensas tú? ¿Cómo se hace? Yo tengo algunas ideas y voy a decir una que hemos trabajado mucho esta semana, que es Linear, y te lo paso a ti. Linear ha sido mi tormento de esta semana, pero efectivamente me parece que es una de las maneras más grandes de generar responsabilidad. Ujú, Linear, para quienes nos escuchan y no lo conocen, es una herramienta de gestión de tareas en donde podemos básicamente poner milestones, como setear proyectos desde lo más grande, ¿cierto? Y ir dividiéndolos en pequeñas cosas para que lleguemos a un punto en donde ya hay tareas ujú, puntuales y accionables, ¿cierto? Entonces, Linear tiene muchas ventajas y es que te permite a ti dar el overview completo de un proyecto, ¿sí? Es decir, ujú, yo puedo ver desde lo más macro cuál es mi meta grande del proyecto, por lo menos como lo estamos trabajando ahorita, ¿no? ujú. La meta más grande, luego los pequeños milestones, que tampoco sé cómo se dice esto en español, milestones. Sí, como hay una diferencia que siempre se ha hablado de los objetivos y las metas. No, Sí, no sé, hay una de las dos que es la más grande y la otra la una es la más más chiquita, pero bueno, los milestones son como estos puntos clave que hay que completar, sí, ¿cierto? sí, Las etapas grandes que hay que completar, por así decirlo. sí. Y a partir de estos milestones vienen saliendo también las pequeñas tareas, ¿verdad? Ujú, Y las tareas se pueden dividir en subtareas y en accionables sí, ya para el día a día. sí, Ahora, es clave en un proyecto para generar responsabilidad, por un lado, que esté muy claro, mm, ¿cierto? Yo tengo que tener claro y bien seteado qué es lo que quiero lograr con el proyecto, cuáles son esas etapas clave que tengo que lograr y cuáles son mis accionables. va, Sí, porque yo pienso que en la medida en la que uno deja eso claro y en la medida en la que eso se setea de manera clara, se puede también transmitir al equipo de manera más sencilla, ¿cierto? Comunicar de manera más sencilla y el equipo puede saber para dónde es que vamos realmente, ver el big picture y también entender cuál es mi papel en este big picture, ¿cierto? Cómo esta tarea impacta a otras tareas, generando interdependencias, dejándote saber como que, oye, mira, si tú no acabas esto, estás bloqueando estas otras 5 tareas, que es algo ujú, muy chévere que tiene Linear, que me permite poner también este tipo de correlaciones entre distintas tareas y sí. demás. Exacto, es un flujo de trabajo que me permite organizar a través de la herramienta de gestión. Ojo que obviamente nosotros a veces usamos marcas puntuales como pues Linear, que es la que nosotros usamos, pero Sí, en general Linear entra o podemos reemplazar la palabra Linear por cualquier herramienta de estas de project management que existen, ¿cierto? sí. Yo conozco ClickUp, conozco Monday, Monday, conozco, Asana, sí, es Jira, Asana, creo que es Jira, sí. bueno, un montón, ¿no? Y la mayoría tienen features, tienen casi los mismos features, ¿cierto? Sí, unas más tricky que otras. Me Exacto. gusta mucho eso, pero pues esos ya son temas Sí, 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 que ya. no Son gustos, aplican, son sí. gustos, son gustos de la herramienta. Pero importante lo que nosotros, y ahora me gustaría hablar del un flujo, como el flujo ideal, hablemoslo del flujo utópico, donde tú dices, estamos seteando la responsabilidad en ambos lugares, Ujú, utilizando, por ejemplo, una herramienta de Project Manager. Entonces, a mí me parece que en este caso el flujo ideal es, tú, digamos, tienes un proyecto con un cliente. Nosotros hablamos mucho del desarrollo de softwares o productos digitales más bien, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, tú tienes este flujo donde tú seteas o escuchas al cliente, entiendes el producto que necesita, levantar requerimientos y todo eso, y entiendes, bueno, ya entiendo qué es lo que el cliente va necesitando, ujú, y tú empiezas a plasmar las, a crear el tablero de todos los requerimientos que se tienen que construir, ¿cierto? Si hablas de cualquier proceso, entonces lo vas dividiendo, es el proceso como de ir categorizando y subcategorizando tareas, ¿cierto? Porque sí. tú llevas algo de una idea muy abstracta a accionables. Y eso es lo interesante que tienen todas pues, la mayoría de herramientas de project management, esa Ujú, capacidad de coger lo abstracto y llevarlo a lo tangible. ujú, Entonces, sí, tú lo vas organizando. Puedes ya tener los nombres que sean, puede ser como lo macro, puede ser un proyecto. Hay otras herramientas que le llaman épica. Y entonces, claro, eso suena más grande. ¿Sí? En el ujú, product management se conoce épicas, digamos, como esa gran tarea o ese gran feature. Entonces tú puedes tener una épica, puedes tener, debajo de eso puedes tener un feature, del feature puedes tener
y así lo vas dividiendo. En el caso de Linear, tiene como otro lenguaje que usa, los proyectos, los milestones, pero mira que a la final siempre vas como si tú tienes un proyecto, pum, lo pones lo más abstracto Sí, posible. claro. Entonces, mira, tal, el proyecto es esto grande, pero esto grande se divide en estas 4 cosas. Y después te metes a una cosa y ya sabes que el milestone como tal también se divide en épicas. Y después de épica en tareas puntuales. Y esas tareas Claro. pueden, o sea, entonces lo ideal de esto es llevar de un grado de abstracción a algo tangible, ¿cierto? Porque si a ti te dicen, listo, estás construyendo un carro a Volkswagen y el proyecto se llama Volkswagen, ¿cuál es el tangible de eso, Claro. no? Pero bueno, y empiezas desde ahí a decir, bueno, hasta que llegues al punto de meter el tornillo en la llanta tal, y ya eso ya dices, listo, eso sí lo puede empezar a ejecutar alguien. El primer proceso, ¿no? Y cuando tú tienes eso, tú tienes una lista lo más comprensiva posible. Ujú. Y aquí hago un paréntesis porque como estamos yéndonos al detalle de esto, ahorita me gustaría que también tú me cuentes como, yo estoy intentando describir lo más utópico y lo más ideal, Ajá. también que tú me cuentes desde tu punto de vista qué pasa en realidad, Sí, ¿no? claro. Entonces, tú tienes la lista más comprensiva posible y para mí en ese momento es donde tú ejecutas, todavía no comprometes al equipo en tiempos, ¿cierto? Y después tú ejecutas un proceso donde con el equipo que vas a trabajarlo, eh, digamos que empiezan a repartir tareas y esas tareas, la persona que las recibe, lo que se llama las puntea o las estima, ¿cierto? Más Ujú. claro. Entonces, las estima en tiempo, ¿no? Entonces yo digo, no, esta tarea me puede demorar 3 horas, está un día, está una semana, está muy larga, bueno, lo que sea. Ahí pues obviamente podríamos entrar a la teoría de cómo de repartir tareas y todo eso, pero llevémoslo todavía a un nivel más grande, al flujo general. Tú repartes las tareas y entonces empiezas a tener estimados de la persona. Ujú. Esto se conecta directamente con lo que estamos hablando de compromiso, porque Claro. el compromiso se da a partir de que yo seteo, o sea, el compromiso nunca es impuesto, y eso es algo que es muy importante que la gente entienda de todo lo que nosotros venimos hablando. El Claro. compromiso, yo no te puedo generar a ti un compromiso, el compromiso te lo generas tú, ¿cierto? Sí. Entonces, esa es la parte que es importante, que me parece que en muchos casos nosotros también fallamos, y que se falla, es muy constante el fallo ahí. ¿Por qué? Porque siempre se intenta setear el tiempo al revés. Es como, no, mira, esto se demora tanto, esto se demora tanto, ¿cierto? Y, o sea, desde arriba para abajo. Pero aquí lo que estamos buscando es que sea de abajo para arriba, que la Ujú. persona que va a hacer la tarea pueda setear sus tiempos. ¿Por qué? Porque eso genera el compromiso, ¿cierto? Porque si yo digo, no, obviamente cada persona para y piensa, si no, esto lo saco en un día. Bien, listo, ya. Yo lo dije. Es diferente a que me digan a mí, no, es que lo tienes que sacar en un día. Sí, Es, claro. es diferente. Entonces, ahí llega ese proceso y donde tú puedes empezar a ver el tablero y tú, con estas herramientas que son muy buenas, puedes tener un estimado de cuánto tiempo se demora el proyecto. Ujú. Eso es lo interesante, porque entonces tú ya haces el proceso y tú dices, mira, esto se demora 3 meses, 4 meses. Sí. Y entonces ya tienes el proceso de decir, listo, hay compromiso de las personas porque las personas lograron establecer cuánto tiempo se podrían demorar Ujú. en el proyecto. Y por otro lado, empiezas a tener la capacidad de establecer responsablemente las cargas, porque si yo estoy a cargo de setear mi propio compromiso en cuánto tiempo me demoro con las tareas, pues yo genero también lo que es responsable para mí. O sea, si yo puedo trabajar extra y me gusta y quiero lo que sea, pues lo trabajo extra y eso va en mis estimados. Obviamente, si yo tengo familia, si yo tengo hijos, si yo tengo otros hobbies, si yo tengo cualquier cosa que sea, como te digo, lo que sea responsable para cada persona, seguramente va dentro de los timelines que den. Entonces, ahí Claro. ya se está manejando la responsabilidad como tal. Ahora, tú llevas un proyecto y sacas el tema y dices, esto se demora 8 meses. Ahora tú vas y dices, mira, pues obviamente el cliente está esperándolo en 4 meses. Entonces ahí es un proceso donde también, hablando de este flujo de generar responsabilidad, de generar todo eso, Ujú. tú empiezas a hacer algo interesante y es definir o hacerle el scoping, el Sí. descoping y trabajar las tareas y decir, mira, esto lo íbamos a hacer así, pero ya no lo vamos a hacer así. O sea, el carro que íbamos a sacar antes tenía doble turbo y tenía, Sí. o sea, tenía Iba a volar, pero como lo necesitas en menos tiempo, ya no va a volar, ¿cierto? sí. Ya no es anfibio ni nada de eso, solo tiene Ujú. llantas y anda, ¿cierto? Sí. Pero ese es el proceso que entonces uno tiene que entrar a negociar y esa es la manera responsable de hacerlo, ¿cierto? Esa es la manera responsable de hacerlo porque tú
también sientas al cliente y dices, mira, si se quiere en 4 meses, hay que hacer estos y estos y estos ajustes, ¿cierto? Y el cliente dice, no, sí, está bien, porque no es crítico. Y muchas cosas no son críticas. Esa es una de las enseñanzas más grandes que tiene todo eso. Esto me lo dijo un amigo hace mucho tiempo, que él tiene muchos estudios en Project Management y es de lo que más le gusta a él. Me decía que lo más importante siempre en un proyecto era sacar el camino crítico, el critical path. El critical path son esas cosas que sin eso, Tienen que pasar. exacto, sin eso no puede funcionar el proyecto, ¿cierto? Entonces tú necesitas el carro que tenga una silla, 4 llantas y un motor, ¿cierto? Y el resto de cosas, hablando pues en un ejemplo, pues cualquiera, si tienes eso, el carro pues te anda, ¿cierto? O sea, hablando de lo básico, yo no soy ingeniero automovilístico aquí, pues ya me pueden decir como no, estaba equivocado. Pero Necesita más sí, cosas. necesita más cosas, seguro que sí, pero hablando de lo crítico, ¿cierto? Digamos que el Sí. radio. El radio sobra, ¿cierto? O sea, el radio no va a hacer que el carro ande o no. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tú empiezas a ver. ¿Esto es necesario? No, no es necesario. Entonces, tú coges ahora sí el proyecto y dices, listo, ya sacamos el porcentaje que era crítico y esto se puede entregar en 3 meses y medio. Maravilloso. Y todo lo demás, se lanza el proyecto y todo lo demás llega en posterior, ¿sí me entiendes? Claro. Pero no se convierte en un bloqueante y retrasa los procesos. Ese es el camino ideal, ¿cierto? Sí. Es el camino ideal donde hay un tiempo para hacer de verdad un planning inicial, bien hecho, de todo esto. Hay tiempo de incluir al equipo en las estimados y hay tiempo de negociar el scope, ¿cierto? El alcance, se llama el alcance del proyecto. Sí. Y de definir un camino crítico, un critical path. Entonces, eso sería lo que yo considero que es el tema ideal. camino ideal. Y te genera, si conectamos esto accionable, te genera a ti la capacidad de construir y fomentar la La responsabilidad responsabilidad. en la cultura. Claro, y es a la vez el proceso responsable que se debería hacer, ¿verdad? Para que justamente sea un proceso de responsabilidad de doble vía. Ahora, en la realidad, ¿cierto? Este mundo ideal no siempre funciona así. Y por ejemplo, en la empresa lo vemos en dos perspectivas muy grandes. Por ejemplo, en la empresa tenemos un desarrollo que se está generando a nivel interno, ¿cierto? Y tenemos un desarrollo constante que se está trabajando ya de como más externo, que es de cara con el cliente, ¿cierto? Entonces, fíjate que tenemos dos dinámicas muy diferentes porque lo que nosotros tenemos de cara con el cliente es este compromiso de, ok, necesitamos esto para quedamos de lanzarnos con este cliente en X tiempo, ¿verdad? Ya ahí partimos de que tenemos un tiempo muy limitado. ¿Y cuál es el tema? Que la venta muchas veces compromete antes de saber cuál es la capacidad de, ¿sí? Y durante la venta se pueden prometer cosas que vienen no siendo tan necesarias, como por ejemplo en un critical path, pero hacen parte de la venta. Y ahí entra una doble vía, ¿verdad? De, ok, ¿esto es necesario para que funcione? No, pero está en la venta. Entonces yo me comprometí a ponerlo. Si yo comprometí a todo el equipo a que tenía que hacerlo, ¿verdad? Y este es un proceso que se genera previo a que siquiera exista el proyecto, porque la venta ya es un proceso previo que nos está generando un compromiso de primerazo. Sí. Ahora, esa es una dinámica que claramente ya entra cuando en el mundo de las startups, ¿cierto? Se genera mucho que al tener una venta, yo necesito sacar la venta como de lugar, yo todavía estoy como en este tema de crear, de hacer mis MVPs, de lanzarme como puedo, ¿verdad? Entonces, a la larga hay que salir de esa dinámica porque cuando se tiene un producto muy estable, ya no es tan complicado decir, no, sí, pues yo podría hacer eso, sino que yo ya sé realmente qué puedo y qué no puedo hacer porque ya tengo mi producto muy claro. Mientras que cuando tengo un producto muy abierto que me permite ponerme creativo, ¿verdad? Yo puedo decir, no, eso lo podríamos hacer. Y lo podríamos hacer, a veces compromete al equipo de más, ¿sí? Eso ya hablando del proceso previo a que es la venta, ¿sí? Ya cuando entramos en la dinámica de ya tenemos un proyecto, ya tenemos un tiempo estimado y demás, hay varias cosas. Por un lado, en la dinámica de ventas, si yo tengo un timeline, generalmente el timeline se genera durante el proceso de la venta. Sí. Entonces yo ya de primerazo no puedo permitirle al equipo acomodar el timeline. O sea, yo no cuento con ese tiempo porque en la realidad de la venta yo ya me comprometí a algo, ¿cierto? Eso por un lado. Entonces, ya ahí de primerazo la dinámica del mundo ideal se daña desde la venta. Claro, yo sabía que eso venía y tengo algunas apreciaciones especiales con el punto de, o sea, cómo continuar,
Porque yo sé que estas dinámicas son las que en realidad existen. Y yo sé que en temas de velocidad y más para un ambiente de ventas, de mi pasado yo he tenido la oportunidad de ser emprendedor tecnológico, o sea, en Ujú. tecnología. Entonces yo estaba vendiendo el software y también después voy y lo hago. Entonces Sí, yo me he autocomprometido yo he vendido cosas que sí. después digo, ¿cómo voy a hacer esto? Que Entonces, yo dije, pues yo lo puedo hacer. exacto, entonces yo, ¿Cómo no sé? Pero lo puedo hacer. correcto, entonces yo estoy yo he estado en ambos lados, entonces yo entiendo mucho que en muchos, y por eso no, yo sé que para personas que sean más ingenieros como puntuales, siempre genera una fricción muy grande como, ¿por qué nos comprometen de esta manera? Ujú. Yo entiendo, habiendo estado vendiendo el software, que después me comprometió a mí mismo a hacerlo, yo entiendo que para poder cerrar un negocio, tú tienes que maniobrar con el cliente. Pero también entiendo que, por ejemplo, en eso que tú dices, igual existe la oportunidad, incluso, o sea, si yo ya fijé 4 meses de timeline, el hecho de que ya esté fijo no debería quitar el día que tú puedas sacar, o 1, 2 días, 3 días, lo que sea, que tú puedas sacar con el equipo para que igual hagan el proceso, porque Ujú. entonces tú ya entiendes el desfase. Entonces yo dije 4 meses y el equipo dijo que son 10. Dios ¿Qué mío. hice? Por eso, pero entonces ahora qué viene? Viene un proceso que también es postventa, que es Ujú. muy, o sea, o sea, eso siempre se tiene, de decir, se vendió X. X uno no hace parte del camino crítico, pero como tú dices, se vendió, entonces hay que tenerlo. Pero Sí, ¿en qué momento se entrega? Eso es lo que se puede entrar a negociar. Es como, exacto. como ya uno se sienta con el cliente y le dice, mira, necesitamos entregar, necesitamos empezar en esta fecha, en los 3 meses, en los 5 meses, lo que sea. Necesitamos empezar acá. Entonces vamos a tener esto. Y vamos a todo eso que se prometió, igual se va a hacer. Entonces uno dice, bueno, se va a hacer. Pero se En otra hace en otra etapa y etapa. en otro momento. Ujú. Entonces ya aquí nos vamos un poco más como a la dinámica de la empresa como tal, pero tú siempre tienes que entender que para conservar la responsabilidad, que es al final lo que estamos hablando, no debemos obviar el paso por completo. Entonces no es porque ya están los 3 meses, los 5 meses definidos, no por eso no de verdad podemos hacer el flujo responsable de sentar al equipo y sacar unos estimados con lo Ujú. que se entiende del proyecto. De acuerdo. Porque entonces ahí ya sabes que tienes que entrar a negociar y a reestructurar dentro de un camino crítico para así entregar en el tiempo que es. Entonces, Bien. digamos que por eso siento que ahí todavía existe la oportunidad de que así se haya hecho el compromiso, porque la venta se tenía que cerrar en el tiempo de X, igual hay que entrar a hacer el balanceo Ujú. y yo creo que ahí es donde más importancia tiene el camino crítico, porque tú dices, listo, que el camino crítico son los 4 meses, ¿qué entra en los 4 meses? ¿Cierto? Y Sí. eso es como yo no soy muy de conceptos o de, ¿cómo se dice? Como los nombres así que le dan a las cosas, pero hace poquito tenía una discusión en la empresa, un compañero me comentó de ¿cómo se dice? Una metodología que se llama Scale Up. Ujú. Y lo que habla la metodología es creo que lo que estamos hablando nosotros en este momento, el camino crítico, y es, si tú tienes un timeline determinado, la metodología funciona al revés, de para atrás, y es, tengo que entregar algo en 4 meses, ¿qué puedo entregar en 4 meses? ¿Cierto? Mientras que lo que nosotros estamos hablando en el camino ideal es, antes de fijar el timeline, ¿cuánto tiempo me demoro para construir? Claro. Entonces, a mí me parece que es como, y esto lo he hablado mucho, he usado este ejemplo en muchos casos, eh, porque me parece interesante, Ujú. el proceso a los que han estudiado un poquito, ahora que está de moda la inteligencia artificial, el Sí, machine sí. learning y todo eso, el proceso de cómo se construye uno de estos algoritmos tiene como dos nombres, forward propagation y backward propagation. Ujú. Tiene las palabras claves que es forward y backwards, ¿cierto? Sí, ¿Qué hace el algoritmo? Predice para un lado, corrige, y vuelve y predice, y sí. corrige. Ese es lo que hace el algoritmo en su esencia. Y lo que yo siempre he dicho en este proceso de la planeación, va muy de ese lugar, ¿cierto? Entonces se te da un timeline, que es como la predicción, se hace el proceso de entender en cuánto se puede hacer, se Ujú. corrige y se vuelve y se setea otro. Y se hace varias veces hasta que logres tener el camino crítico, los tiempos justos, el Tal producto que cual. necesitas hacer, ¿cierto? Yo en realidad justamente iba para allá y era que, por ejemplo, y a mí eso es lo que me gusta de estas dinámicas, porque a la larga son unas dinámicas de constante aprendizaje, especialmente trabajando con una startup, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, uno podría comenzar a hacer la planeación de un proyecto. Ujú, Hoy, yo puedo sentarme con este cliente que acaba de entrar y decirle al equipo, tenemos 4 meses que vamos a lograr. Pero hay muchos uncertain, ¿cierto? O sea, hay muchas cosas que no sabemos. ujú, Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, no, pues yo veo que tengo que hacer X, Y, Z, yo creo que yo eso lo puedo hacer más o menos en tanto tiempo.
Y ahí entra mucho la personalidad de la persona, el tipo de cultura que nosotros queremos sembrar, porque la gente ya sabe que nosotros tenemos siempre el tiempo así como justico, entonces yo digo, no, yo lo saco, 2 días, póngale ahí 2 días, yo no sé cómo, pero yo lo saco, ¿sí? Sí, Que es ese compromiso. sí. Pero, y yo siento que eso es eso mismo, es el scale up, pero a nivel personal. Por ejemplo, Exacto. yo lo hago mucho, entonces yo digo, Un listo, poquito. yo entrego eso, pero lo que te digo es más como el compromiso que uno genera. Yo digo, yo entrego eso, entonces ya tengo un timeline definido, sean 3 días, sea una semana y todo eso. Ujú. Y el proceso ese del forward propagation y backward propagation y el camino crítico lo hago yo en mi cabeza, o sea, Todo siempre. el tiempo. Exacto, entonces yo digo, bueno, para entregar eso, bueno, ya pierde esto, pierde, o sea, yo hago el mismo proceso de decir, ¿qué es lo crítico que tengo que entregar acá? A, B y C. Y ya todo el resto del abecedario, chao. ¿Sí me entiendes? Claro. Eso no lo entrego, ¿cierto? Eso me comprometo con lo crítico y yo sé que eso sí lo puedo entregar en el tiempo justo. Ujú. Pero mira que es un proceso que la gente lo debe aprender. Cuando estamos hablando, otra vez retomando el tema de la responsabilidad, como hemos dicho que la responsabilidad va o sea, de lo macro al individuo, del individuo a lo macro, hay que entender cómo la misma dinámica funciona en el ambiente grande, que es lo que estábamos hablando de toda la organización y cómo se planean el proyecto, pero también cuando yo recibo una tarea. Esa tarea, si toda la empresa funciona de tal manera que cada individuo está pensando en este mismo proceso constantemente, ahí es donde se genera la cultura de responsabilidad, porque el individuo lo conoce y siempre se va escalando a las demás cosas. Entonces Sí. tú recibes una tarea con el tiempo que se dio. Hay un proceso donde siempre puedes como quitarle el exceso para poder entregar en el tiempo justo. Entonces, el proceso que nosotros acabamos de hablar, donde tú lo haces con el equipo, lo hace cada individuo. Yo lo hago constantemente. Yo tengo una tarea y yo empiezo a mirar, bueno, para yo poder entregar esto en la fecha en que se pactó, tengo que, también lo que habíamos dicho, ¿cierto? Tengo que tomar de estas decisiones frente a la tarea que se va a entregar. Tengo que cambiar unas cosillas, tengo que arreglar eso, ta, ta, ta. Y también lo que habíamos dicho, personalmente, de pronto, comprometerme a una hora más adicional cada día, eso funciona en algunos casos, o 5 horas el último día más, también Ujú. funciona, pero que yo mismo planeé, yo diga, listo, presiento que necesito esta cantidad de tiempo y lo voy a trabajar En estas horas o de de estas esta horas, de manera. esta manera y Ujú. tal, cosas De así. acuerdo. Entonces, mira que es el mismo proceso individual, o muy similar, ¿no? Para no Sí, decir el mismo, pero es muy similar, el proceso individual de responsabilidad al proceso de la organización también en setear muy de el tema acuerdo. responsable. Y justamente para allá iba y era que en estas dinámicas donde uno tiene que generar este proceso cada vez, ¿verdad? Es muy interesante que la gente se va dando cuenta de eso, porque allá iba yo. Yo puedo hoy intentar hacer el ejercicio con un cliente, hoy sentarme con el equipo y el equipo puede hacer no, yo me demoro tanto tiempo, Sí, ¿verdad? Y cuando empiezan a desarrollar de pronto, hay un tema que es muy puntual, ¿cierto? Y es qué contexto le di yo al equipo. sí, ¿Verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuánto tiempo le estoy dando a este equipo para empaparse del contexto? mm, ¿Cierto? Por ejemplo, yo puedo decirte, no, nosotros pues que hablamos a veces de integraciones, que son el juntar dos cosas, por así decirlo, integrar con otra empresa, integrar dos sistemas. dos sistemas Ujú, puntuales. Entonces, nosotros tenemos integraciones. sí, Y yo puedo decirte cuánto tiempo te demoras tú en sacarme una integración. Y tú me sí, puedes decir, no, yo me demoro 2 días. Yo te digo, listo, perfecto. Entonces empiezas mañana, mañana te paso la información de la integración. ujú, Por ahí ya estamos mal, porque tú no sabes cuál es la integración, tú no tienes información de la integración, tú no tienes la documentación y me estás dando un mm, estimado. claro, ¿Cierto? Y de sin ese acuerdo. estimado, luego puede que yo te entregue la documentación y tú digas, uy, no, leyéndola me demoró 2 días, ¿sí? Sí, Y de ahí para adelante todo lo que viene. total. Entonces, el contexto también es muy importante tenerlo de por medio. Y en la medida en la que yo tengo el contexto, también es mucho más sencillo generar estimaciones, generar tiempos más reales, ¿cierto? Sí, eso me parece que es un tema brutal que tocas. ¿Por qué? Porque es que, a ver, yo obviamente pues he entrevistado para muchos roles como líder de ingeniería. Ujú, Y lo principal que la gente pregunta, o sea, los senior executives y todo eso, los ejecutivos, es, ven, ¿cómo haces para medir, cómo haces para corregir el problema de la estimación? ¿Por qué lo dicen? Porque es que el problema más grande que siempre hay hablando pues de productos digitales puntualmente, bueno, yo creo que el que haya hecho una carretera, un carro y todo eso, siempre es ujú. como, no, se demoró 2 años más de lo que dijeron.
el Sí, estimado estaba un malito, poquito. ¿no? Entonces, eso sí, cualquier cosa que estés creando, construyendo, por lo general, tiene el tema de estimados. Entonces, el producto digital no tiene, es lo mismo, ¿no? Tiene sus problemas. O sea, para los que estén a punto de entrevistarse como líderes de ingeniería, les van a hacer esta pregunta siempre. Y es como, hey, ¿cómo haces para medir el estimado de las personas? ¿Cómo corriges eso? Porque siempre es como, no, es que en la empresa estamos teniendo muchos problemas, que los desarrolladores nos dicen 3 días y son 3 meses. Y bueno, ¿cierto? Entonces, Sí, ese es el problema que uno está viendo. O sea, eso es lo que tú dijiste, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo corrige uno? Y la empresa, porque es que la empresa le está pidiendo a la gente que haga un estimado con un título, ¿cierto? exacto, Como, con el nombre. exacto, como mira, hay que entregarnos con X, integrarnos con X. ¿Cuánto tiempo te demora? No, pues sí, una integración, 3 días. Y uno no sabe la calidad de la integración, ¿cierto? Porque después de ese momento hay 1000 variables que te tiran el tiempo para los lados. Entonces ahí Exacto. es donde llega el tema del contexto como las soluciones. ¿Qué tanto contexto la empresa está dispuesta también a compartir? Y qué tanto dentro del flujo de la empresa, dentro del día a día, dentro de las ceremonias, en qué momento se está compartiendo contexto. O Ujú, sea, porque siempre tenemos diferentes etapas dentro del día y dentro de lo que haces tú, ¿cierto? Está el tema del context gathering y todo eso, de compartir y recibir contexto, y después ejecutar. Hay claro. empresas que siempre dicen, no, es go, 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 o sea, ejecuta, 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 y nunca hay contexto, o funcionan como un master brain, donde hay una persona que tiene el contexto y simplemente le dice, no, mira, usted haga esto azul, usted haga esto verde, usted haga esto rojo, pero la persona que lo está haciendo ni idea por qué es azul, por qué es rojo, por qué es verde. Ujú. Entonces, esas mismas empresas en muchas ocasiones se topan con el tema de las estimaciones y es como, mira, es que les pedimos que estimen y estiman muy mal. Bueno, ¿por qué estiman tan mal? ¿Qué tanto contexto tienen en el momento de estimar? De ¿Cierto? acuerdo. Obviamente, sí viene que la estimación también es una habilidad que se desarrolla a medida que tengo más experiencia en un área, ¿cierto? Porque ya logro, ya hay menos unknowns, ¿sí? Eso es algo que es muy, muy importante que también las empresas entiendan. Si es la primera vez que hacen algo, la estimación va a tener un grado más grande Complejidad. de variabilidad. Ujú. Pero un ejemplo, una empresa que hace, no sé, lo mismo, que hace carreteras, ¿cierto? Si ya ha hecho esas carreteras, Ya la quinta carretera, yo digo, no, sí, ya me demoro tanto. exacto, no, yo lo llevo porque tampoco sé nada de construir carreteras, entonces no voy a decir mierda, pero lo llevo a productos digitales. Y en productos digitales que una vez que tú construyes, y eso sí es cierto, digamos que tú te enfocas en Ujú. construir software de contabilidad, por decir cualquier cosa. Bueno, contabilidad tiene muchas variables en leyes en diferentes Sí, países. no. No sé, el software de inventario, ¿cierto? Un Mucho CRM, algo mejor. más estandarizado. Ajá. Cuando tú haces eso y tú tienes un cliente y listo, ya sabes que el 80-90% de lo que van a pedir es muy similar, es mucho más factible que tus estimados estén listos, ¿cierto? Sí. Pero si yo te digo el día de mañana que me pidieron que construyera un software para poner en el siguiente cohete que va a la luna, no lo he hecho, eso nunca lo he hecho, no sé cuántas, no sé con qué me tengo que integrar, no sé esas integraciones cómo son. Entonces, desde una voy con un grado de uncertainty mucho más grande, Incertidumbre incertidumbre muy mucho más grande. grande, que afecta los estimates. Y eso es Sí. algo que también tiene que ir implícito desde el momento en el que yo pido, desde el momento en que yo tengo una tarea, hay que calcular, ¿lo hemos hecho o no lo hemos hecho antes? No lo hemos hecho antes. Listo, entonces el estimado va a ser mucho más variable y hay que tener ahí un scope más grande Claro. ¿cómo se dice? Un padding, o sea, un Ah, tiempo extra que uno le mete porque uno un sabe. colchón, Sí, sí, como es diríamos algo así. coloquialmente. Exacto, pero entonces el tema del contexto, volviendo al contexto dentro de todo esto, porque el contexto, o sea, el contexto y el empoderamiento, todo Van esto muy está de muy la mano. sí, y la responsabilidad también, ¿no? Porque es que tú no puedes pedir responsabilidad a alguien que no tiene nada de empoderamiento, porque Ujú, entonces, ¿cómo va a poder cumplir si no sabe qué hacer? Eso es algo que también es muy, muy claro. claro. Entonces, sí, el punto acá del contexto es esos estimados que tú dices van a ser más fuertes a medida que la empresa esté dispuesta a compartir más contexto y lo meta, pues, Engrane. sí, lo metan en sus día a día, ¿cierto? Es como, ¿qué actividades tenemos diarias de compartir contexto para que después haya un buen planning y después haya una buena ejecución? Ujú. Yo pienso que para este tipo de procesos y justamente para mejorar el empoderamiento hay que setear, como bien hemos hablado, ceremonias muy claves, ¿cierto? Por ejemplo, que creo que esto también ha sido todo un tema en la empresa, el tema de que yo te comparta a ti
el big picture, ¿cierto? Eso es fundamental, porque yo pienso que cuando tú sabes a grandes rasgos o entiendes realmente cuál es el proyecto grande, la meta grande que hay, puedes también apropiarte más de eso, ¿sí? Como que Ujú, si yo sé para qué es que estoy trabajando, para mí es más sencillo dimensionar lo que yo tengo que entrar a hacer acá y el ujú, papel tan importante que yo tengo en llegar a tener como a cumplir, ¿cierto? O que puedo llegar cómo mis acciones repercuten realmente en esto. ujú, Entonces, yo creo que el empoderamiento se genera a través del contexto, ¿cierto? Y el contexto tiene que ser compartido, uno, de manera transparente. Para mí eso es muy importante y creo que la cultura empresarial y el generar una buena cultura empresarial, a mi manera de verlo y desde mi perspectiva, va muy de la mano con una comunicación transparente. ujú, ¿Cierto? En la medida en la que yo logro ser transparente con el equipo y poder setear realmente las cosas con apertura, ¿cierto? Poder decirle a la gente, mira, esto es lo que realmente hay, esto es lo que realmente tenemos, esta es la situación en la que nos encontramos, ya todo el mundo va a entender el nivel de complejidad, de gravedad, de lo que sea, va a entender el verdadero panorama en el que estamos, ¿sí? ujú, Y eso le permite a la gente por derecha sentirse más empoderada frente a cualquier proceso que esté haciendo, ¿sí? ujú. Entonces yo pienso que la cultura juega un papel muy importante en, en, en las dinámicas de trabajo en general, ¿sí? El empoderamiento se genera a través de una buena cultura. Sí, y una buena cultura también entran pues ya todo lo que venimos hablando, ¿no? De la responsabilidad que yo tengo de doble vía. Como líder, de compartir el contexto, eso también es responsabilidad. Yo como líder tengo que apropiarme y hacerme responsable y comprometerme de que el contexto siempre esté disponible para quien lo necesite, ¿sí? Ujú, Yo como líder tengo que estar consciente de que mi responsabilidad también es que la gente se empodere de este proceso a través de una comunicación transparente. Yo como líder tengo la responsabilidad de poner las cosas a disposición del equipo para que el equipo pueda llegar a las metas que yo estoy proponiendo. Y en la medida en la que yo seteo eso, ¿cierto? Y en la que yo lo pongo en un lugar puntual y lo comparto con el equipo y llego a esa meta, el equipo empieza a generar esa responsabilidad hacia el otro lado. Ahí se sí, genera la doble vía. sí. Como estamos haciendo hoy, que me parece que es algo muy interesante, estamos llevando lo de la teoría a la práctica Ujú, en el utópico o sea, lo más ideal versus lo que realmente pasa. Yo quiero decir algo acá que lo he visto, porque nosotros hablamos del contexto y después uno habla mucho del contexto y dice, sí, tú dices algo como que la empresa poder dejar ese contexto para que la gente lo pueda ver cuando lo necesite, ¿cierto? ujú. Pero ¿qué he visto yo? Yo creo que eso no es suficiente por el mismo factor humano del camino de menor resistencia. Sí, Y es que claro. en muchos casos el contexto está, pero uf, no, qué pereza ver un video de 16 minutos. Ujú, No, 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 no. Entonces, yo siento que no es suficiente con dejar la librería, o sea, con dejar con tenerlo ahí, ¿cierto? ujú, Eso tú lo puedes ver mucho como, no sé, como con la comida, como si tú no tienes eso, si tú no tienes algo en una rutina, es muy difícil que lo veas, ¿cierto? O sí. sea, no sé, lo digo esto y lo voy a decir en un ejemplo como tonto, a mí se me dañan, no sé, se me puede dañar mucha comida porque no tengo, yo no dentro de mi rutina no tengo como cocinar diario. Entonces yo a veces compro algo y digo, listo, mañana lo hago, si no lo hago, pasaron 4 días, se dañó, pasaron una semana, 2 semanas, se dañó y no lo pude hacer, pero estaba ahí, ¿cierto? O sea, estaba en mi nevera o estaba en el drawer, pero se dañó, ¿cierto? Eh, y eso le pasa, ese efecto de como el contexto podrido, como le digo yo, siento que lo mismo le pasa a las empresas que no entienden la importancia de dos cosas, de tener el contexto, que es el Ujú, primer paso, pero el segundo es cómo a través de entender cómo funciona el humano, generar estrategias que en inglés se llama nudge, que esa es la palabra que me gusta mucho, nudge, sí. o sea, no obligar, pero sí cómo empujas a la gente a que consuma, ¿cierto? A que consuma el contenido, a que consuma el contexto. Porque le pasa lo mismo que acabo de decir yo con la comida. Está ahí, ¿cierto? O sea, en realidad nadie me está diciendo que no puedo ir a hacerla, pero no la tengo en mi rutina y se me pasa y se me pasa y se me pasa y se me pasó tanto tiempo que ya que se daña, ¿no? La comida se daña. Y lo mismo Sí. le pasa al contexto.
si yo grabo algo y nadie lo ve, sino 6 meses después, ¿qué le pasa a ese contexto? Se perdió. Se perdió porque ya no está outdated, ¿no? Ya lo que está era lo que están viendo ahora, eso ya pasó y eso ya algunas cosas, ¿no? Algunas cosas que persisten por más tiempo. Pero entonces, aquí vamos, me gustaría llevarlo a, como estamos hablando de esto, en el ambiente remoto también, es como, bueno, tú tienes el contexto y hemos hablado de la primera parte, que es cómo construyes el contexto. Ya hablamos de los Loom Jams, de los videos, hablamos de la documentación. Ahí está el contexto, pero Sí. está como la comida ahí. Ahora, como empresa, ¿qué cosas puedes hacer para hacer el nudge en un ambiente remoto? O sea, lo que hemos hablado de los ritmos de trabajo, Ujú. lo que hemos hablado de las herramientas y lo que hemos hablado de las ceremonias, porque a medida que tú construyas eso, la gente entiende, sea con un nudge, que siempre lo hemos dicho, no se traduce muy bien en español como preciso, es como un empujoncito, ¿no? Es como Ujú. la mejor manera Nudge que es el empuje. sí, el empujoncito que tú le das a una persona como, hey, corre para allá, ¿cierto? Para que llegue, ¿cierto? Sí. Sin tener que decirle puntualmente cómo hacer eso. Entonces, tienes entonces, eso creo que siempre nos lleva a algo mucho más tangible que podamos compartir con las personas, porque hasta el primer punto está ahí, pero no es accionable. De Ahora, ¿cómo lo acuerdo. volvemos accionable para que estas personas que necesitan que necesitan el contexto sí lo consuman? Porque la Sí. gente no lo consume por derecha. De acuerdo. Yo pienso que digamos que hago esta salvedad, hay dos tipos de contexto, ¿cierto? Porque está el contexto que te ayuda, ¿cierto? Y está el contexto que necesitas, Ujú, ¿sí? Que es lo mismo. Hay un critical path en términos de contextualización. Hay ujú, contexto que tú sin ese contexto no puedes realmente desarrollar ninguna tarea. ¿Qué tengo que hacer yo para que ese contexto sea compartido de manera, de manera no agradable, sino estratégica? ujú. Entonces, yo pienso que eso es importante también separarlo dentro de la empresa. Si el contexto es necesario, o sea, es crítico, de pronto no es tan ideal hacer un Loom Jam, ¿cierto? De pronto es preferible tener una reunión en donde yo hablo con estas 5 personas, que son las 5 personas que necesitan el contexto, ¿cierto? Y esa reunión la grabo. Y entonces las otras 10 personas que no lo necesitan, pero a las que les sirven, tienen que verlo, eventualmente tienen que contextualizarse, pero es saber de qué manera lo divido, porque si hago un Loom Jam, ¿cierto? Que ya es término del podcast, si Ujú. hago un Loom Jam y le digo a las 5 personas, no, mírenlo, y no lo miran, las 5 personas que lo necesitan, puede que las otras 10 no lo miren, pero estas 5 sí me están atrasando a mi trabajo, Mm, tiempo, ¿sí? pero mira que yo creo que eso es menos productivo, o sea, eso es menos eficiente y también empieza a generar eh, como un proceso específico para lo que hablamos un poco de los atributos de la gente. Ujú. Cuando tú generas un proceso para la gente que no está dispuesta a cumplir con ciertas cosas, estás creando como lo que llaman como la cultura del kindergarten, la cultura del jardín, Sí. de que la gente no lo va a hacer y que les tienes que poner como este tipo de cosas. Entonces yo pienso que, o sea, si de verdad estamos hablando del Loomjam como una capacidad de ahorrar tiempo exponencial, hay que buscar la manera de que la gente entienda, y yo creo que eso también se hace a través de la accountability y responsibility. O sea, si se engrana bien el tema de los estimados de que la gente lo haga, ¿cierto? Y obviamente tú eh, empiezas a también o sea, al ser accountable es que haya un proceso donde al final se evalúe el rendimiento. O sea, eso es importantísimo, porque si no, yo siempre voy a pensar que estoy haciendo las cosas bien. Ujú. Entonces, si tú tienes la receta, ¿cierto? Si tú les das el contexto está ahí, y el estimado fueron un día cuando eran 4, pero si ven el contexto, son capaces de decir que hay 4, tiene que existir el proceso de la Sí, retrospectiva, donde tú le digas, mira, o sea, claro, esto prueba y claramente error. es, no, no, sí, prueba y error, y es que la gente entienda su error y que entiendan como que, mira, o sea, claramente fijamos estos timelines, pero lo hicimos basados en tu poco contexto. Y había poco contexto porque no te tomaste el tiempo de ver a profundidad eso. Ese proceso es el que siento que casi siempre falta y no se hace por la velocidad y por todo eso que hay que hacer, pero Ujú. siempre genera el mismo hueco de que por el tema de la responsabilidad, el tema de que no se puede terminar de engranar la responsabilidad porque nunca se hace
el proceso final de decir bien o mal, ¿cierto? Y no si es como, no, pues sucedió ya y ahí está, De acuerdo. pero no se hace el proceso final. Y ese proceso final siento que es el que también lleva a que la gente diga, no, o sea, ya vi que esto se va a medir así, Ujú, debo de empezar también a incluir o sea, entienda la importancia del contexto. Eso me parece que es un punto que es clave. Y el segundo es que la misma empresa pueda tener el hábito y la rutina de ceremonias que hagan ese tipo de cosas. Eh, ¿Cierto? Y tú lo puedes decir como que en el stand-up, pre-stand-up, vamos a hacer preguntas del video que se compartió hoy. O sea, hay cosas de ese tipo que son nudges, ¿sí me entiendes? Que son sí, empujoncitos. empujoncitos para que la gente pueda llegar a hacer. Ahora, ya llegando al final y haciendo como un wrap-up, yo quería hablar de algo puntual, y es que para el empoderamiento y la responsabilidad que nosotros tenemos, Ujú, me parece que es importante hablar de un concepto que no creo que lo logremos hablar en profundidad, y me gustaría en realidad que hiciéramos un podcast de los errores y ujú, del manejo de errores. ¿Por qué? Porque o sea, dentro de todo el proceso que nosotros describimos con Linear, con el cliente, ¿qué es lo que pasa? Hay errores. O sea, hay errores, como tú lo dices, hay errores de que estimé mal, de que no entendí bien el requerimiento. Entonces, a mí me gustaría en algún punto, porque va a haber como el abrebocas acá, estamos leyendo e investigando un poco más sobre errores, ujú. y hablan de 3 tipos de errores: básicos, complejos e inteligentes. Entonces, quería hablar de qué eran, pero no lo voy a hacer ahora porque ya estamos sin tiempo. Más bien, dejémoslo para un podcast en el futuro, donde la gente que le intrigue esto de entender un poco más de los errores, y entremos en detalle de cómo son esos errores, cuáles, o sea, por qué están ahí, cómo puedo fallar bien. Es como Claro. uno de los principios del libro que estamos estudiando. Pero para terminar de hablar del empoderamiento y la responsabilidad y conectarlo con los errores para que la gente vea la importancia, la cultura de la empresa creativa en especial tiene que tener un componente muy engranado, y es para que haya empoderamiento, la gente tiene que sentirse segura, que lo hemos hablado en otros temas, sentirse segura de que pueden tomar el liderazgo, que pueden tomar la responsabilidad, fallar y no va a ser el fin del mundo, ¿cierto? Exacto. Entonces, obviamente, como te digo, vamos a explorar cómo es fallar inteligentemente para que Ujú, la gente lo entienda también y puedan hacerlo, pero está muy interesante entender que sin esa cultura de cómo tú manejas los errores como empresa, es muy difícil que se genere el empoderamiento, porque la gente va a decir, no, tengo 2 opciones: o me expongo a liderar, o me expongo a llevar esto a cabo, me expongo con el riesgo de que haya un backlash, o sea, que haya como un látigo si fallos, y que haya ¿sí me entiendes? Que me caiga el peso encima de un error. ujú. Mientras que cuando tú seteas bien la manera en que se manejan los errores como empresa, Toyota lo hace súper bien, y eso lo podemos hablar más en el episodio. Empiezas a que la gente entienda, no, listo, yo me arriesgo más a liderar, a comprometerme, a tener responsabilidad, porque sé que no va a ser el fin del mundo Mm, si llego a fallar. Fomentar una cultura de vulnerabilidad, Eso que viene siendo la palabra como clave ahí. sí, es una cultura de poder tener esa vulnerabilidad, de poder que existan los errores, que yo siento que empatando esto en un episodio futuro podemos hablar mucho de ambas cosas y cómo se juntan para terminar de generar la responsabilidad y el empoderamiento Que que se son busca. clave en las culturas. Muy de acuerdo. Bueno, eh, digamos que lo único que yo agregaría acá, y es justamente conectándolo un poco con los errores, es generar esos espacios para hacer preguntas, para equivocarse en público también es importante, ¿cierto? Al compartir contexto, a mí me parece que nos pasa algo que nos pasa actualmente y es compartimos un contexto en un video, ¿verdad? El video genera 5 hilos de Slack o genera 5 preguntas diferentes y eso se termina perdiendo, Ujú. ¿cierto? Entonces, a veces la gente tiende a buscar estos espacios en privado o por mensajes porque le tiene miedo a preguntar algo tonto, a preguntar Sí, algo básico. Entonces, sí, me parece un muy buen punto para un próximo capítulo y es justamente poder hablar de la vulnerabilidad, de los errores y del papel tan clave que esto juega para seguir construyendo conexiones y para seguir construyendo cultura. excelente. Bueno, me voy entonces emocionado por ese siguiente capítulo, la verdad. Ya está. Hasta la próxima. Chao, chao.